Lo mismo está sucediendo con el país. Mientras que no estamos entendiendo que este es un proceso que, al igual que un enfermo, si no lo atendemos de forma inmediata, lo que va a suceder es que la enfermedad avanzará a tal grado que la necesidad de hacer mayor va a tenerse que intervenir quizás con mayor fuerza. La respuesta va a tener que ser más fuerte, más grave, más dura, y eso es lo que no queremos. Pero desgraciadamente nadie está discutiendo lo que nos ha dicho de manera seria el tema de la inseguridad. Todo es echarle la culpa a otros. Una institución le echa la culpa a la otra y nadie se sienta a decir, oye, existe un Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana que parece que solamente estuviera pintado, ¿no? Bueno, vamos a hablar, iniciar el día de hoy el diálogo con dos personas especialistas en temas de seguridad. Uno ha sido ministro del Interior, que es Dimitri Semachi, que se encuentra con nosotros, y el otro es Fran Casa, que es docente experto en seguridad ciudadana. ¿Cómo están? Muy buenos días, Dimitri. ¿Cómo estás? ¿Cómo Muy estás? buenos días. Buenos días a todos los radioescuchas. Y bueno, en realidad lo que tú señalas es cierto. Lo que está sucediendo en Ecuador es un proceso que no comienza ni ayer ni hace 2 semanas, sino son años de desidia del Estado que no ha visto el crecimiento de la inseguridad y de las organizaciones criminales, y obviamente la respuesta que hoy está teniendo los está hackeando. Lo mismo está sucediendo con el país. Mientras que no estamos entendiendo que este es un proceso que, al igual que un enfermo, si no lo atendemos de forma inmediata, lo que va a suceder es que la enfermedad avanzará a tal grado que la necesidad de hacer mayor va a tenerse que intervenir quizás con mayor fuerza. La respuesta va a tener que ser más fuerte, más grave, más dura, y eso es lo que no queremos. Pero desgraciadamente nadie está discutiendo lo que nos ha dicho de manera seria el tema de la inseguridad. Todo es echarle la culpa a otros. Una institución le echa la culpa a la otra y nadie se sienta a decir, oye, existe un Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana que parece que solamente estuviera pintado, ¿no? Ayer el presidente del Poder Judicial decía que no hay liderazgo en esa materia, ¿no? Y cuando se convoca, por ejemplo, al Consejo de Seguridad, que creo que hubo una reunión mínima, lo que se hace es básicamente diagnosticar, pero poco o nada se hace Bueno, respecto yo he tenido la tomar posibilidad acción, de ¿no es estar cierto? en un consejo y verdaderamente da cólera porque lo que se hace es todas las instituciones se sientan y todas miran al Ministerio del Interior y a la policía para ver qué ha hecho el sector interior y la policía, como si los demás no tuvieran carta en el asunto, como si no tuvieran nada que hacer el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el propio Ministerio de Transportes, es decir, todas las instituciones, el propio INPE, que es parte del Ministerio de Justicia. Entonces, no entendemos que la respuesta, como dice la Ley de Seguridad Ciudadana, la respuesta de la seguridad ciudadana es la respuesta integral del Estado en sus 3 niveles de gobierno. Ese es el concepto que tiene la seguridad ciudadana en nuestro país, no es algo inventado por nadie. Es lo que los propios legisladores, los propios funcionarios han puesto para el país. Pero sin embargo no se entiende como un sistema. Se quiere simplemente echarle la culpa a una institución por no hacer algo, cuando en realidad la respuesta debe ser del Estado, de manera integral. Es como si no existieran también congresistas. Claro, este es un problema transversal. No es un problema que lo estemos discutiendo ahora, sino ya es un problema de mucho tiempo atrás. Lo que no queremos es ciertamente que esto desborde, ¿no? Que vaya más allá de lo que conocemos, ¿no? O sea, por ahora hay un incremento importante de la delincuencia, de la actividad delincuencial, pero no estamos llegando todavía a Lo que niveles pasa es del que son Ecuador. fases. La primera fase Exacto, a eso voy. es pelearse por El control territorial. control territorial. Y eso es lo que estamos viendo. Claro, pero todavía es aislado. Ahí esto, ¿no? Este concepto erróneo de que si no pasa en Lima, no está pasando en el Perú. Entonces todavía seguimos pensando que eso es así, cuando la verdad poco a poco vamos concentrando más Como cosas los dentro de la 80 que capital, ¿no? pensaban que eran abigeos y después sufrimos 20 años de terrorismo, ¿no? Bueno, permíteme por favor darle la bienvenida a Fran Casas. ¿Cómo estás, Fran? Buenos días y buen inicio del año también para ti. Jesús, ¿cómo estás? Buen día también para ustedes, para todo el público de Exitosa, buen año también, encantado de estar aquí. Bueno, estamos con Mira, Dimitri yo Semachi, creo que ha sido ministro del Interior y tiene su propio diagnóstico de lo que está pasando aquí en el Perú a propósito de lo que estamos viendo en el Ecuador, ¿no? Yo insisto de que este no es un tema aislado, que es un tema que ya está presente, que todavía no ha desbordado, pero estamos básicamente al límite, ¿no?, de que esto pase. Sí, mira, para complementar un poco la idea que también manifestó el señor Semanche, yo creo que hay dos elementos que se intersectan, ¿no? Y que lo hace mucho más complejo. Un primer elemento tiene que ver que estamos ante un problema que también tiene una naturaleza de carácter transnacional, ¿no? Entonces, se trata de economías ilegales
que operan y funcionan en nuestro país, en parte porque existe una demanda internacional que presiona sobre la oferta. No hay que perder de vista eso. O sea, mientras Estados Unidos, la Unión Europea, los mercados asiáticos sigan presionando, digamos, sobre estos bienes ilícitos, llámese drogas, oro, ¿no? Y aún cuando este esté manchado de sangre, pues va a ser imposible de que este proceso se detenga. Entonces, existen organizaciones criminales porque detrás hay un elemento económico que incentiva su participación en todos los niveles de la cadena de suministro. Entonces, hay una corresponsabilidad que es importante establecerlo, sobre todo de caras a cuando tengamos que replantear la estrategia de cooperación internacional, porque hay una responsabilidad importante, como te digo, de los países que son los, digámoslo así, los demandantes de estos bienes ilícitos que afectan no solo al Perú, sino también a gran parte de América del Sur. En segundo lugar, indudablemente, lo agrava porque también tenemos, digamos, esto ya de largo plazo, ¿no? Una serie de políticas públicas de lucha contra las economías ilegales que, digamos, se han caracterizado, uno, por ser tolerantes, digamos, altamente tolerantes, sobre todo cuando hemos visto esa permisión que se tiene frente a los mineros, entre comillas, informales y legales, frente a los cocaleros, entre otros actores que participan de una manera en una zona gris, pero por otro lado también se ha caracterizado por tener o plantear metas de control altamente conservadoras. Pongo un ejemplo muy concreto, ¿no? Hoy estamos en alrededor de 95.000 hectáreas de cultivos de coca en nuestro país, ¿no? Sin embargo, y ha ido creciendo, digamos, cada año. Sin embargo, la meta de erradicación de cultivos no ha variado desde los últimos 10 años. Se ha mantenido en 25.000 hectáreas. La pregunta es por qué, si el fenómeno se está incrementando, se está creciendo, se va expandiendo, cada vez hay más zonas cocaleras, nuestra meta de erradicación de cultivos no ha cambiado, se mantiene estática e inerte en los últimos años. Bueno, eso tiene obviamente varios factores, pero lo que sí es que se confluyen estos dos, inoperancia del Estado y un mercado ilegal internacional que no ha cesado y que ahí hay responsabilidad también de los países internacionales, ¿no? Bueno, tú tocas un tema bastante importante que es estructural, la inoperancia del Estado. Lo que está pasando en el Ecuador es que por mucho tiempo ha existido un abandono, ¿no? Justamente del Estado para atender determinados tipos de temas. Por ejemplo, el tema del control de los penales, las cárceles, dar leyes que sean mucho más efectivas y no reactivas. Alguien decía la falta de atención, por ejemplo, a sectores muy, muy pobres que ven en la economía, en las economías ilegales, pues una forma de poder sostenerse, ¿no es cierto? Entonces, es un conjunto de muchas cosas. Y lo que se dice del Ecuador respecto a este tema, porque lo analizaba el diario El País durante esta semana, es lo mismo que está pasando en el Perú, es lo mismo que pasa en América Latina. O sea, este es un fenómeno, ¿no?, que es ya transversal al continente. La pregunta es cómo actuamos. Yo escuchaba, por ejemplo, a dar algunas fórmulas respecto a esta situación y decían, bueno, lo que está pasando en Ecuador está pasando en Colombia, está pasando en Perú, está pasando en Chile, está pasando en Bolivia, ¿cómo lo atendemos de manera sostenida, ¿no? Como un conjunto de países. Y yo decía, bueno, la Comunidad Andina de Naciones no sirve para absolutamente nada. Entonces, ¿qué instancia internacional nos podría a nosotros ayudar, por ejemplo, a tener el mínimo de diálogo para que haya algún tipo de trabajo en conjunto para que esto se vaya estructurando y exista un trabajo mucho más coordinado entre los países que se ven afectados? Porque claro, pasa en Ecuador y automáticamente empiezan los países a cerrar sus fronteras o a tomar decisiones respecto a sus fronteras, pero claro, no tendría que pasar esto, tendría que haber un trabajo mucho más coordinado en ese aspecto. No sé si eso te parece, Frank. Mira, lo que nos dice un poco la experiencia y de los poquitos éxitos que hemos tenido en nuestro país es que una manera de confrontar al crimen organizado es partiendo o entendiendo su propia naturaleza, ¿no? No estamos frente a Sendero Luminoso, que tenía una ideología y un interés de derrocar al Estado. Hay una naturaleza económica, hay detrás de esto un mercado y por lo tanto una manera de abordarlo es tratar de controlar los riesgos o los factores que facilitan el funcionamiento de este mercado. Hay que controlar varias cosas, no solamente hay que controlar a través de la Policía Nacional a las organizaciones que ya tienen presencia en nuestro país, en frontera, tanto ecuatorianas, venezolanas, principalmente brasileñas, y desde hace mucho tiempo la conexión mexicana y europea, sino también aquellos otros elementos que facilitan el mercado, por ejemplo, obviamente el cultivo de coca, pero también los insumos químicos que se desvían justamente para el trabajo de la minería ilegal o para la producción de drogas cocaínicas,
hay que mejorar la capacidad de la policía para que pueda hacer interdicción, no en ciertos puntos de manera selectiva, sino en todo el territorio nacional, ¿no? Sobre todo en aquellas zonas de producción, y hay que controlar mejor los puntos de exportación. Estamos hablando de los puertos. Sabemos, esto no es nada novedoso, sabemos que hace muchos años, sobre todo cuando los puertos fueron privatizados, que en los puertos básicamente hay casi nulo control. No se puede controlar porque hay también intereses económicos que se pueden ver afectados. Entonces, sí es importante, y un poco rescato lo que mencionaban al inicio, el rol de liderazgo, ¿no? Porque liderazgo no solamente significa querer hacer las cosas, sino tener en cuenta de que va a tener que confrontarse a veces con actores hegemónicos o con actores con intereses económicos que a veces hay que ir por encima para solventar o para asegurar los bienes públicos o la seguridad pública. Pues eso no existe en el gobierno actualmente. Entonces, sí es importante rescatarlo y sí es importante tomar en cuenta lo que ya hemos hecho. En algún momento se hizo algunas cosas buenas, por ejemplo, en el Alto Guayabo con respecto al narcotráfico. Bueno, hay que recuperar lo que se hizo bien, no necesariamente replicarlo, pero sí recuperar algunos elementos para aplicarlo a las demás zonas que están afectadas en nuestro país, ¿no? Dimitri, no sé si escuchaste la pregunta que sonó a un pequeño análisis respecto a la persecución del delito a nivel continental, ¿no? Transversal. Mira, lo que sucede es que no contamos con actores válidos acá en nuestro país. Cuando se hablan de políticas públicas, cuando se habla de acciones que deberíamos hacer o incluso sacamos diagnósticos, creo que todos de alguna u otra manera estamos claros en qué situación estamos, qué deberíamos hacer. El problema es quién lo hace. No tenemos partidos políticos, no tenemos actores políticos que tengan, uno, la capacidad, otro, el deseo. Tres, que no estén involucrados también, directa o indirectamente con el ilícito. Entonces, ¿quién lo va a hacer? Veía por ahí una viñeta que decía en Ecuador tenían que tomar un canal para fortalecerse las organizaciones criminales. Acá no necesitan tomar un canal porque han tomado el Congreso. Sí, entonces, sí, claro. Si partimos de esa base, podemos sacar todos los diagnósticos de la tierra. Incluso, por ejemplo, en el año 2020, 2021 y 2022 ni siquiera se radicó los 25.000 hectáreas. Se radicó 0 en el 2020. En el 2021 se radicó 5 hectáreas. Es decir, estamos muy por debajo de lo que quisiéramos. Entonces, ni siquiera estamos cumpliendo las metas básicas mínimas. Lo que está sucediendo es que estamos dejando, como si fuéramos espectadores, cómo las organizaciones se van justamente organizando, van delimitando su territorio, van fortaleciéndose, y la segunda fase es entrar a la economía legal, es decir, su economía ilegal, convertirla en economía legal, para que de esta manera obtener poder. Y el poder va a ser el poder económico y el poder político. Cuando obtengan esos dos poderes, va a ser más difícil enfrentar a estas organizaciones criminales. Bueno, tú fuiste ministro del Interior durante un tiempo específico, ¿no es cierto? Durante un gobierno además que fue altamente 5 cuestionado. semanas. ¿No? 5 semanas. Sin embargo, tuviste la posibilidad de hacer un análisis respecto a lo que estaba pasando. ¿Tuviste la posibilidad de saber cómo es que se encuentra la policía en este momento? Por supuesto. A ver, tenemos efectivos, alrededor de 140.000 efectivos a nivel nacional, muchos de los cuales realizan labores administrativas, que esa es una de las cosas que se tienen que cambiar. Tú capacitas a un policía para investigar, para detener, para enfrentar el delito, no para estar escribiendo en un escritorio o administrar. Muchas veces no saben siquiera administrar, por eso que los recursos no se utilizan adecuadamente. Entonces necesitas utilizar adecuadamente a la policía. Para eso necesitas hacer una reingeniería. Es decir, necesitas en la policía actores civiles que realicen temas administrativos para sacar a la policía a la calle. Ese es un tema que, por ejemplo, ya se ha discutido ampliamente, no solamente durante tu periodo como ministro del Interior, sino hace mucho tiempo, de que la policía tendría que ser menos administrativa y más funcional para combatir Pero otro de los problemas es que no hay una ¿no? relación adecuada con el Ministerio Público, ni con el Ministerio, ni con el Poder Judicial. La policía, cuando investiga un hecho, en el momento que ese hecho pasa al Ministerio Público, pierde toda relación. Deja de tener conocimiento del hecho, ya no sabe qué pasa con ese hecho. Simplemente se aboca a otro caso. Ahora iniciamos el año y se le ha dado capacidad de investigación, nuevamente de ser por eso, hay una serie de cosas, acciones, hay una serie de cosas que están faltando. Casi siempre se habla de elementos
económicos o elementos de infraestructura. Y creo que ese no es el principal elemento es el personal. El personal tiene que ser el personal adecuado, el personal capacitado. Por ejemplo, tú para a cualquier policía y pregúntale hace cuánto no hace práctica de tiro. Un policía puede no tener práctica de tiro después de 5, 10 o 20 años de haber salido de la escuela. ¿Eso te parece que es dable para un policía? El policía no sabe utilizar su elemento. A mí, a mí me parece que estamos muy mal en el manejo de diferentes instituciones. No solamente el tema policial, la educación está peor, salud también. Pero claro, si estamos hablando de un problema que es el más complejo de atender, deberíamos ponerle un poco más de atención a eso, ¿no es cierto? Tú estás hablando de las carencias de la Policía Nacional. O sea, la Policía Nacional no está al mismo nivel, por ejemplo, del crimen organizado, porque el crimen organizado ciertamente tiene las espaldas financieras como para poder, pues, todo el tiempo actualizarse. Sin embargo, tiene las capacidades. Es decir, la policía tiene muchas capacidades en el Perú y es reconocido en América Latina. La policía que investiga, la policía que hace operativos, tiene una gran capacidad. El gran problema es el poco respaldo que la misma institución siente. Tú pregúntale a un policía cuando tiene que enfrentar una situación, si no está pensando si al enfrentar la situación él va a terminar involucrado en un problema. Cuando un policía interviene y en esa intervención sale un herido o un muerto, ese policía va a tenerse que poner a un lado, va a ser investigado, va a tener que contratar su propio abogado, va a tenerse que generar un problema. Dime, ¿ese policía va a querer intervenir adecuadamente? Si no tiene el respaldo el policía, pues vamos a tener una policía que simplemente va a ser igual que nosotros, espectadores ante el problema, y tampoco va a quererse involucrar. Bien, Fran, el año pasado este gobierno, que es el de Dina Boluarte, tuvo las capacidades para legislar en materia de seguridad ciudadana. ¿Qué tanto de eso ha servido como para poder tener un 2024 completamente distinto y que se tengan las herramientas, por ejemplo, para luchar contra la delincuencia, ¿no? Bueno, a mi criterio, y siempre lo he mencionado, que lo que ha propuesto el Ejecutivo en el marco de las facultades legislativas ha sido prácticamente insuficiente, ¿no? Muy escaso, muy limitado. Se han dedicado básicamente a hacer un trabajo de gabinete, a generar más normas, como si, digamos, el gran impedimento para que la policía, entre las otras instituciones, puedan ejercer su función de controlar la inseguridad, pues se deba porque existe un entrampamiento de normas. Eso no es así, ¿no? Se han establecido más penas, aun cuando la evidencia te demuestra de que más penas, más duras, eso no necesariamente va a prevenir o evitar que alguien delinque. No se ha controlado específicamente los delitos más digamos, que en estos momentos nos están, digamos, afectando con mayor nivel de afectación, como el caso de las extorsiones, los homicidios y el delito patrimonial. Entonces, básicamente ha habido un abandono, sí, mucho interés seguramente y buenas intenciones, pero no necesariamente han dado en el blanco, ¿no? En parte porque han tenido poca capacidad para realmente entender lo que está sucediendo en nuestro país, ¿no? Se piensa que con el estado de emergencia se ha pretendido, incluso hasta mostrando cifras poco coherentes, de que se estuviera reduciendo la criminalidad, cuando, digamos, hace unos días, digamos, antes de que termine el año, de hecho, el INEI volvió a sacar sus informes trimestrales respecto de la tasa de victimización, que es el indicador principal de la política de seguridad ciudadana en nuestro país, y lo que te dice que se ha incrementado, va a pasar de 26% a casi 29%. Sigue incrementándose, hay cada vez más víctimas del delito. Entonces, lo que requerimos para este año es que se puedan tomar unos minutos para plantear alguna estrategia, por lo menos con respecto a la extorsión, que es el delito que más está afectando en la costa de nuestro país, y empecemos a trabajar de una manera mucho más concreta, con objetivos claros, con metas claras y agresivas, porque no queremos decir que se haya más violencia, y con, digamos, los presupuestos disponibles para que la policía, entre otros actores, puedan enfrentar. Ojo, siempre me refiero a otros actores porque muchas veces tratamos de concentrar el problema y a veces buscar los responsables directamente a la Policía Nacional, cuando la policía es simplemente un actor que cumple una función clave, sobre todo en el momento de la persecución y la investigación. Pero existen otras instituciones, SUCAME con el tema de armas, Migraciones con el tema de las políticas migratorias, ¿no? Entonces, DEVIDA con el tema antidrogas. Entonces, hay digamos, un amplio abanico de instituciones que también son responsables, pero que muchas veces
no les estamos monitoreando con la debida pertinencia. Bueno, por eso yo le comentaba a Dimitri qué se hace en el Consejo Nacional de Seguridad. No se convoca hace mucho tiempo, las reuniones son mínimas. Un ejemplo puntual de lo que ha dicho Frank es, por ejemplo, se ha aumentado las penas para el robo de celulares a 20 años. Pero en la falsa creencia de que aumentando las penas, ahora, nadie se ha preguntado a dónde, imaginemos que se hagan efectivas esas penas. ¿Dónde van esas personas? A un penal. ¿Ustedes saben cuánto de porcentaje de sobrepoblación penal tenemos en el Perú? 400% en Lurigancho, 500% en Sarita Colonia. Es decir, es una mentira lo que se están diciendo. Es simplemente un engaño a muchachos para sacar algo y decir estamos haciendo algo por la seguridad cuando en realidad no se está haciendo nada o se está haciendo poco o en el mejor de los casos se está errando al tener políticas públicas sin entender, por ejemplo, que hay que atacar los mercados ilícitos. Nosotros vemos que se estén atacando los lugares donde se venden celulares robados, donde se ejerce la prostitución o la explotación sexual, muchas veces la trata de personas que está creciendo, tomándose hostales, hoteles. Se está haciendo constantes operativos y además se detiene a las víctimas. No se detiene al victimario se le procesa al final por proxenetismo para que le den 5 años cuando deberían darle 35 o 30, ¿no? Vemos cómo sueltan a violadores sexuales de menores de edad que terminan abusando nuevamente de menores de edad. Es decir, no tenemos una respuesta del Estado peruano. El Estado peruano es el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial, los órganos constitucionalmente autónomos. No es solamente una institución, no es solamente un presidente, no es solamente el Congreso. Ok, a ver, tenemos que hacer una pausa. Son exactamente las 8 de la mañana con 28 minutos y estamos hablando de lo que siempre hablamos en este programa los sábados, sobre todo, ¿no? O más tema de fondo respecto al tema de la inseguridad, que es el principal problema que aqueja a ese país. O sea, podría ser la economía porque estamos en proceso de recesión. Se tendría que discutir, por ejemplo, el incremento del sueldo mínimo, ¿no? La baja de los precios de algunos productos de primera necesidad, hablar de la canasta básica. Sin embargo, no podemos hablar sobre eso antes, ¿no? Sin antes hablar justamente de aquello que podría estallarnos en la cara, si es que esto ya nos está dando, ¿no? Que es el tema del crimen organizado, de cómo se está estructurando y cómo es que esto va creciendo cada vez y cuál podría ser la respuesta de un Estado. En el Ecuador la cosa, se ha dicho, es estructural, va más allá de lo que ha sucedido esta semana, porque claro, es un problema que además tiene vinculado a un tema que no es extraño de Perú, la corrupción, y de eso vamos a hablar también, porque la corrupción no permite que las instituciones cambien, ¿no es cierto? Y es bastante difícil eso. Estamos conversando con Dimitri Senmache, que es o fue ministro del Interior, pero es especialista en temas de seguridad y otros más, y con Frank Casas, que es docente experto en seguridad ciudadana. Esto es exitoso. Estamos en Hablemos Claro, soy Jesús Verde, hacemos una pequeña pausa y regresamos de inmediato. Estamos conversando sobre seguridad, ya no ciudadana, sino seguridad de todo un país, ¿no? O sea, esto va más allá, ¿no? Y de naciones y de gobiernos. O sea, yo insisto, ¿no? Este es un problema que ya tendremos que minarlo de manera transversal. No solamente hablar del Perú, sino de todos aquellos que están comprometidos en esta situación. Porque, claro, tenemos fronteras comunes, por ejemplo, con el Ecuador, con... El problema de las fronteras, que todas están controladas, cuando años y años sabemos que no hay ningún nivel de control en ninguna de las fronteras, y menos la frontera con Tumbes. Esto es un tema de colegio. Yo ya tengo 45 años, lo acabo de cumplir hace muy pocos días, y este es un tema que siempre se ha conversado, ¿no? El tema de las fronteras vivas para justamente, primero, capitalizar a la población que se encuentra en la zona de frontera, hacerla más cercana al país, y lo otro, evitar, ¿no?, que se produzcan la migración de delincuentes, ¿no? Y ningún delincuente entra por la parte migratoria legal, ¿no? Ningún delincuente obviamente va a presentar su pasaporte o su cédula de identidad. Entra por los lugares donde también pasa el tráfico de personas. Habría que decirle al público que hace mucho tiempo en este país operan bandas internacionales, ¿no? Estamos hablando no solamente de Ecuador, sino de Colombia, de Brasil con el Comando Vermelo en el oriente, ¿no? Que está vinculada a la minería ilegal y a la tala también ilegal. ¿Quién va de Centroamérica? No, y además hay bandas rusas, japonesas, mexicanas, chinas también, ¿no? O sea, bueno, el año pasado hacíamos un recuento de todas las bandas internacionales que estaban operando aquí en el Perú, ¿no? Pues ahí se quedó el tema, hasta que hemos visto cómo la cosa se ha venido desencadenando en el Ecuador. Pero yo hablaba, Fran, sobre un problema que es también, ¿no es cierto?, muy
cercano a todos los países que tienen en estos momentos problemas de inseguridad. Y esto tiene que ver con la corrupción. ¿Qué tanto la corrupción no permite, por ejemplo, que presidentes tomen decisiones y que estas decisiones se hagan realidad, ¿no? Porque claro, Noboa sale ahora de manera, perdón, Noboa, que es el presidente de Ecuador, sale, ¿no es cierto? Y dice, vamos a tomar medidas extremas, vamos a declarar el país en emergencia, vamos a luchar directamente contra la delincuencia, pero ¿cuánto se puede sostener esto, no? Sobre todo cuando tienes problemas serios de corrupción, que aquí en el Perú también pasa. Sí, efectivamente, y digamos, hay que tomarlo igual como un espejo, ¿no? Y de hecho lo último que han hecho los asambleístas, creo que son una especie de congresistas en Ecuador, han establecido una resolución para darle amnistía a los policías y militares en este proceso de conflicto armado que ha declarado el presidente, claro. Y claro, eso representa un riesgo porque uno diría, puedes confiar en un cuerpo, una fuerza del orden en el cual va a tomar acción aun cuando no has resuelto el problema de corrupción que los mismos ecuatorianos han mencionado y que también ocurre en nuestro país, no se ha resuelto, ¿no? Y de hecho es algo que usualmente las autoridades no lo hacen, ¿no? Tratar de resolver, de comerse el pleito, de resolver los problemas estructurales que existen en las instituciones de las fuerzas del orden, en nuestro caso de la Policía Nacional, con el caso de la corrupción. Yo recuerdo que para el caso peruano, en algún momento se planteó, quedó en idea, ¿no? El tema de que, por ejemplo, la Policía Nacional no maneje los fondos, no sea la propia Policía Nacional quien maneja sus fondos para su capacidad operativa, sino que eso pueda ser cubierto con funcionarios de servir, por ejemplo, con gerentes públicos. Me parece una idea interesante, que habría que seguir discutiéndolas, ¿no? Pero por otro lado, una cosa que sí es interesante es que en algún momento la propia Policía Nacional estableció un propio norte, un plan, justamente el plan Mariano Santos, que lo que, digamos, permitiría, más allá de que podamos discutirla también, te plantea objetivos, te plantea metas, te plantea cosas concretas para cerrar brechas en capacidad logística y operativa, pero también para, de alguna manera, transparentar el proceso, por ejemplo, de designación, ¿no? Así como también el proceso de ascenso, que muchas veces no quedaba claro dentro de las fuerzas policiales. Sobre eso, lo que ha hecho el actual gobierno es absolutamente nada, ¿no? Se mencionó en algún momento, el ministro Romero mencionó que se iba a empezar a abordarlo, pero eso quedó básicamente en el vacío y es importante empezar a retomar los planes de Estado, ¿no? A veces solemos olvidar que, digamos, los planes de Estado, si pretendemos plantear más bien otros planes más coyunturales, pero es importante retomar que no vamos a poder enfrentar con manera seria a la lucha contra la criminalidad si no rompemos este gran problema de la corrupción, que por supuesto no solamente está en las fuerzas del orden, está en el sistema de justicia en general y en la administración pública en general. Dimitri, te comentaba antes de, ¿no? Mientras estábamos en pausa, de que este problema de la corrupción es hereditario, digo, o sea, pasa de gobierno en gobierno y nadie hace absolutamente nada, o sea, es un cáncer que está ahí latente, ¿no? Entonces esto, por ejemplo, no permite que, por ejemplo, el Ministerio del Interior, la fuerza policial, todo sea revisado, ¿no? Desde abajo, para poder tener algo, no sé, o sea, un punto de quiebre que te lleve a un nuevo comienzo dentro de esto, ¿no? Mientras esto no se dé, es poco lo que podemos avanzar. Lo que sucede es que, como tú bien lo has dicho, al hacerle ese símil de cáncer, la corrupción no nace con un gobierno, la corrupción está vinculada también al quehacer privado. Son las empresas privadas las que corrompen en el Estado para ganar espacios, para ganar licitaciones. Hay mucho dinero que también se quiere limpiar, dinero que viene del narcotráfico, del tráfico ilícito de drogas, del tráfico ilícito de madera, de la minería ilegal, que también es parte del blanqueo. Y todo eso genera una especie, un sistema que ya está enquistado en el Estado. Cuando alguien quiere ingresar y buenamente dice, oye, hay que cambiar, el sistema voltea y dice, este está loco. Entonces el sistema mismo responde expectorándote. Si no te puede expectorar porque estás bien organizado, te comienza a atacar y comienza a haber la guerra de desinformación. ¿Para qué? Para desinformar a tal grado que la gente termine pensando que tú eres el que, en realidad, el corrupto, cuando el corrupto viene gobernando, no solamente el Perú, 2 años, 3 años, viene gobernando 20 o 30 años, porque los corruptos no han sido capturados, los corruptos siguen teniendo el poder que antes tenían y lo siguen teniendo al margen de que sea un gobierno de izquierda, centro-derecha el que llegue al poder.
Bueno, este año que se ha iniciado hace muy poco en realidad, ahora estamos casi ya 15 de enero, fíjate que el tiempo pasa volando, pero los problemas persisten. Se dio a conocer una encuesta bastante interesante, a mí me llamó mucho la atención, que se llama Censo de Percepción y Autopercepción Policial 2023. Aquí nomás, la semana pasada se ha dado a conocer. Y se hizo a 90.000 policías oficiales y suboficiales, o sea, entre todos, ¿no? Y el 84.1% de efectivos califica como excelente y muy bueno su desempeño. Yo no sé exactamente si ellos saben exactamente de qué están hablando o de qué están opinando, porque la percepción de la gente respecto al trabajo de la Policía Nacional es bastante baja, ¿no? Bastante baja. Claro, o sea, el 84.1% dice que de efectivos califica como excelente y muy bueno su desempeño. El 90.5% de policías señalan que procuran ser amables, empáticos y además orientan a las víctimas de algún delito ni bien este se produzca, ¿no es cierto? 7.4% dice que interviene de inmediato ante un hecho delictivo, ¿no? Si es que este es de gravedad. O sea, creo que ellos tienen una percepción completamente distinta a la que tiene la ciudadanía sobre cómo es que cómo actúan, ¿no es cierto? Ahora, las deficiencias de siempre también se preguntan en esta encuesta, que es importante. El 44.6% dice que hace patrullaje a pie. El 30.8% lo hace en automóvil, camioneta o patrullero. Y aquí el 67%, que es un porcentaje bastante alto, dice que, bueno, que no patrulla porque no tiene la posibilidad de hacerlo, porque no hay vehículo, gasolina, el vehículo está no malogrado. hay dinero, ¿no? Entonces, ¿ves? O sea, ellos dicen, claro, damos un buen servicio, sin embargo, aquí entra una contradicción, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo puedes dar un buen servicio si tienes tantas deficiencias? Yo creo que acá el problema es que la autopercepción ahí está equivocada. Es como que tú le preguntes, o el médico te pregunte, ¿cómo percibes tu salud? Y tú digas, ahí estoy perfecto. Cuando el médico tiene todos los análisis y ve que tú tienes urea, tienes colesterol, tienes un montón de cosas, una cosa es lo que tú te percibes. Yo creo que los diagnósticos están claros en cuáles son las deficiencias que tiene hoy la policía, principalmente en el tema de personal, es decir, la conformación de cómo va a salir el perfil de ese policía. Se habla del plan Mariano Santos al 2030 y el eje principal de ese plan era el perfil del policía, el nuevo perfil del policía. Construir ese perfil, que es el que se ha hecho a un lado. Es decir, se hizo el plan muy bueno, y simplemente se ha hecho a un lado ese plan. Simplemente se publicó y se olvidó. Entonces, no tenemos la capacidad de darnos cuenta de que nuestra policía adolece no solamente de cuestiones de infraestructura o de cuestiones de autos o motos u otras cosas, sino principalmente de la capacitación suficiente que le haga verse y autopercibirse adecuadamente. Fran, ¿qué es lo que tendríamos que hacer en el corto plazo para poder, en todo caso, tener algún tipo de perspectiva a propósito de lo que ha pasado en el Ecuador? Es decir, ¿cómo tendríamos que responder, ¿no? Porque esto que pasó en Ecuador en cualquier momento también pasa aquí, ¿no? Nadie ha hablado todavía sobre el tema de las cárceles, aunque el jefe del INPE ha dicho que todo está bien, está tranquilo. Discúlpame, el jefe del INPE tendrá... Y además, las cárceles, yo he tenido la oportunidad de trabajar muchos años en el INPE, y las cárceles están bien cuando tú eres permisivo. Cuando tú le permites todo al delincuente, el delincuente no te hace problema. Si tú comienzas a cortarle el ingreso de alcohol, de drogas... ¿Qué es lo que ha pasado en Ecuador? Porque comienzan ahí los problemas. Todo en Ecuador ha estallado a propósito de que el gobierno de Noboa quería ingresar a los penales tras la fuga de 2 cabecillas de 2 organizaciones delictivas importantes. Entonces, trata de controlar los penales y no puede, pues porque obviamente los penales son instituciones del crimen. Es como el Brain, está tranquilo mientras no enfrentes el narcotráfico. Cuando enfrentas el narcotráfico comienza el verdadero problema. Bueno, Fran, eso, ¿no? Está la pregunta dada. Mira, aunque parezca un bolsón, pero lo que debemos empezar, o que lo que debe empezar el gobierno es en plantear una estrategia clara. Ya está la política de seguridad ciudadana, tenemos una infinidad de políticas, pero lo que se requiere es el norte, ¿no? Comprendiendo un poco el actual contexto es qué es lo que se piensa hacer, con metas y indicadores claros. Eso no ha existido, ¿no? Y sobre ello yo me atrevería a priorizar, en principio, es confrontar con claridad, ¿no?, una estrategia clara contra las economías ilegales, porque son la fuente finalmente de todo este problema y de la presencia del crimen organizado que existe en nuestro país.
ya sea de las economías como las drogas o los minerales, así como también del crimen organizado asociados más a la costa norte con el tema de las extorsiones y el sicariato. En segundo lugar, hay que priorizar, sobre todo en aquellos territorios en donde hay mayor población vulnerable. Y insisto con esto, porque desde hace muchos años, por ejemplo, ¿no? Ya se vienen asesinando a muchos líderes indígenas y a muchos defensores ambientales y funcionarios públicos en la Amazonía. Solo que, claro, están lejano de Lima y no se toma a veces mucha atención, pero ya hay sangre, ya hay derramamiento de sangre, en parte por la presencia de este crimen organizado asociado a las economías ilegales, ¿no? Y en el caso del Perú, ya sabemos, en el caso de Lima, perdón, y las demás ciudades de la costa peruana, ya sabemos que un grupo altamente vulnerable en estos momentos, que no es el único, pero altamente vulnerable, son los emprendedores que se encuentran justamente en estos circuitos, digamos, comerciales, en donde hay mucha movilidad de comercio. Es importante también empezar a priorizar a esos públicos, a estas personas que son en esos momentos altamente vulnerables, para priorizar tus recursos escasos y la escasa capacidad de personal operativo que se tiene en estos momentos. El tercer punto es recuperar la discusión que nunca se ha cerrado, que se archivó digamos, por obra y gracia del Congreso, pero que no nos han dado mayor nivel digamos, de continuar con la discusión. Es qué hacemos con la capacidad operativa de la policía. Sabemos que tenemos pocos policías. Ya. Se planteó una propuesta desde el Ejecutivo con esta policía de orden y seguridad, que tiene un montón de críticas, sin duda, yo también las tuve, pero por lo menos era una propuesta. El Congreso lo archivó. ¿Qué hacemos ahora? Porque siguen habiendo escasez de policías. Necesitamos buenos policías, pero también necesitamos más policías. Requerimos continuar esa discusión, porque de lo contrario, ninguna medida preventiva va a resultar, porque no tenemos policías adecuadas en las comisarías. Yo creo que se están perdiendo las oportunidades para poder discutir estos temas con mayor profundidad, sobre todo por parte de las autoridades. Creo que, y repito, o sea, somos bastante reactivos a lo que sucede. Esto ha pasado en Ecuador, lo hemos discutido toda esta semana, pero ya viene el lunes nuevamente y vamos a dejar el tema de lado y nos vamos a imbuir en otros temas, y así vamos a estar en un loop constante, ¿no es cierto?, sin resolver los problemas que realmente deberíamos atender. Porque claro, un país completamente inseguro es un país que no puede reactivar su economía, porque nadie viene a invertir a un país donde, por ejemplo, te matan o te extorsionan. Eso habría que decírselo al público en general, ¿no? Mire, veamos lo que ha sucedido. El ejemplo más concreto es Trujillo, ¿no? Una ciudad, entre otras, por supuesto, ¿no? Pero una ciudad con grandes capacidades, que creció en algún momento de manera muy importante, pero sin embargo que, digamos, ni bien empezó a crecer, automáticamente fue inundado por una serie de bandas organizadas dedicadas específicamente a la extorsión y al homicidio, ¿no? Y ahora cualquiera se puede pasear por las calles de Trujillo, por ejemplo, y siempre vas a ver o autos, o motos, o casas, ¿no?, con esos stickers que pertenecen a las bandas organizadas, que lo que está diciendo el ciudadano es que está pagándole a un extorsionador para evitar ser víctima de este, ¿no? Y el Estado, evidentemente, no ha podido resolver ese problema. Fíjate, el año pasado... Estamos cerca de que todo Lima se convierta así. Claro, fíjate, el año pasado, ¿no? O sea, se mataron a 9 personas en una mina en el norte del país. Se habló del tema un par de días y después de eso ya dejamos nuevamente de explorar la situación, cuando el norte hace mucho tiempo está tomado por la delincuencia nacional e internacional, donde además operan bandas que tienen capacidad logística mucho más allá de la misma Policía Nacional. Las declaratorias de emergencia sí siguen dando, pero, o sea, a ver, yo ya no entiendo la verdad para qué sirven, ¿no? O sea, realmente. Lo de Patás, lo que tú hablas, Patás, claro, fueron 19 personas. 19, perdón. 10 hace como 6 meses y 9 hace 3 meses. No pasó absolutamente nada. ¿Recuerdas que cuando yo era ministro pasó en Atico? Mataron a 11 personas y eso fue una de las razones por las cuales me censuraron. Una de las razones. A pesar de que al día siguiente yo estaba en Atico, a pesar de que al día siguiente no pasó absolutamente más nada porque llevábamos un contingente y presencia policial. Lo que te estoy diciendo con eso es que acá no se está jugando para la seguridad ciudadana, se está jugando la lucha por el poder, para mantenerse en el poder. Lo que estamos discutiendo no es la discusión que están teniendo en el Congreso, en el Ejecutivo. Lo que están teniendo ellos es cómo llegamos al 2026. ¿Cómo hacemos que en el 2026 nos vuelvan a reelegir? Ah, bueno, entonces si hay que hacer bicameralidad para que pueda ser electo, hay que hacerla. Es decir, no es prioridad, no es agenda en el Estado o en los funcionarios hoy la seguridad ciudadana.
Bueno, tendría que serlo, ¿ah? De primera. O sea, el Congreso ahorita está Es que no en un entienden, receso, pero tendría que ser este tema ya puesto a debate lo más pronto no posible, entienden ¿no? que ellos mismos se van a convertir en sus propias víctimas, sus hijos, sus familias, porque No, este bueno, tema va a ir ver, avanzando. no sé tú qué pienses, Fran, pero la semana que ha pasado, delincuentes asaltan a la seguridad, ¿no?, del hijo de la presidenta de la República. Y tendría en todo caso a ella también que preocuparse porque está tocando a su familia de forma directa. Entonces tú dices, claro, en este país nadie está seguro. Porque no tenemos autoridades que estén interesados en el bienestar de lo público, sino más bien en el bienestar de llegar al 2026 e incluso ver la posibilidad de reelegirse, ¿no? Ese es, digamos, está clarísimo desde hace varios meses que esa es la intención de nuestras autoridades. Ahora, hay que tomar con preocupación ello. Igual las cosas es probable que sigan empeorando y lleguemos a una crisis realmente terrible sobre la base de la inseguridad. Es verdad que anteriormente digamos, estas prácticas de extorsión, de homicidio, digamos, no son recientes, no son nuevas, ¿no? Sin embargo, había un elemento que era interesante analizar y que a veces perdemos de vista, y es Eh, que el propio ciudadano ha estado invirtiendo o ha estado tratando de garantizar su propia sí, seguridad, claro. ¿no? O pagando al extorsionador o colocando logística alrededor de su negocio, de su casa para proteger sus bienes, ¿no es cierto? Pero ahora ya estamos en una situación en donde la economía ya no crece como antes y algunos mencionan que estamos en recesión. ¿Cómo vamos a resolver ahora ese problema donde el ciudadano ya no puede resolver con sus propios recursos porque el Estado nunca le pudo resolver ni garantizar la seguridad? Ujú. Es ahora donde hemos Claro, pero entrado a en una ver, especie de limbo muy crítico y en donde evidentemente ante la ausencia del Estado lo que va a ocurrir es lo que ya vimos hace una semana, unos meses, en donde un grupo de comerciantes trató de asegurar o garantizar su seguridad persiguiendo o golpeando o tratando incluso de ya, pero violentar a a otros ver, delincuentes, ¿no? cuando se pierde el principio de autoridad en un país, ya ese país se convierte en un protoestado, o sea, en un estado fallido. O sea, a ese nivel no tendremos que llegar, como está, por ejemplo, Ecuador en estos momentos, Haití, no sé, y otros países más de Centroamérica donde, por ejemplo, la policía está completamente desbordada. El gobierno está puesto contra la pared. No, Exitosa. Sí, es verdad que no es algo necesariamente en estricto que ya se haya originado en el actual gobierno, ya es una trayectoria en la que nos está llevando hasta ese punto, pero claro, tenemos que exigirle a las actuales autoridades que hagan algo, y hasta el momento no han tenido siquiera el interés de que, no solamente el Ejecutivo, no estamos hablando también del Congreso y del sistema de justicia que está mudo también muchas veces en estos debates públicos. Y es importante tomar una decisión crítica porque, digamos, el gran riesgo es que siga derramándose mayor sangre de gente inocente. Ujú. Ayer el presidente del Poder Judicial, que fue entrevistado por Exitosa, decía que hay cosas que se tienen que tomar en consideración sobre el plan Bukele. Primero, tener liderazgo y segundo, pues ser un poco más represivo. No sé si eso realmente sea una opción, ¿no? Porque claro, tú ves que hay cierta beligerancia en lo que pasa, por ejemplo, en ese país, ¿no? En El Salvador, para luchar contra la delincuencia, ¿no? Y eso nos lleva a otros extremos también. Entonces, ¿tú qué piensas? Lo que pasa es que muchas personas solamente ven el cascarón de lo que significó este plan Bukele y no ha estudiado Eh, en eh, profundidad realmente lo que representa, ¿no? Primero, en términos específicos, lo que ha podido reducir Bukele es la tasa de homicidio, que no es menor, no es poco, ha sido bastante. Sin embargo, otros delitos mantienen en crecimiento. Por ejemplo, el robo y hurto de celulares en El Salvador continúa en crecimiento, ¿no? Pasó del 9% en la época de Bukele hasta 12%, ¿no? Durante su gobierno. Sigue creciendo la tasa delictiva respecto a este tipo de delitos. También lo que ya se ha comentado, el contexto donde opera pues El Salvador es diferente a la del Perú, ¿no? Estamos hablando de un territorio mucho más más, controlable, entre comillas, más ¿no? pequeño, No ¿no? necesariamente con la geografía que tiene el Perú, Mm. exactamente, ¿no? Entonces, lo que sí se puede rescatar es el tema del liderazgo, ¿no? Pero eso incluyó en su Exitosa. momento, ¿no? Lo que hizo Bukele, ¿no? Con mucha, digamos, está traspasando cualquier tipo de regla democrática, básicamente se ha instalado ya como un casi dictador, un autócrata, que ha tomado el poder o ha concentrado gran parte del poder justamente para implementar políticas que también tienen un interés político, que es mantenerse durante mucho tiempo en El Salvador. Bueno, Entonces, va a eso no elecciones, va a necesariamente elecciones ya es en los próximos meses, ¿no?
además modificando su propia constitución porque no existía la reelección en El Salvador. Pero hay quien aspira, ¿no es cierto?, a tener este tipo de líderes. El Latinobarómetro del año pasado decía justamente que la gente ya no aspira tanto a mantener el sistema democrático porque siente que ha fallado, ¿no? Entonces quieren a alguien que pueda tener un poco más de mano dura para poder atender estos problemas. Sí, claro, lo que la gente busca es que le resuelvan el problema, ¿no? Y si tú le das la varita mágica para resolver el problema, te va a apoyar. Claro, pero no puedes claro, tener... el problema no tiene que ver entre el modelo, sino más bien en que puedes ser tú autócrata o puedes ser demócrata, pero si tú no abordas con una estrategia y con un liderazgo tus problemas públicos, uno de ellos el tema de la inseguridad, nunca vas a resolver absolutamente nada. También podemos tener ejemplos de, por ejemplo, un autócrata, un dictador, como lo que se encuentra en Venezuela, y tú en Venezuela encuentras pues también un clima de inseguridad bastante alto. Entonces, no necesariamente un dictador, un autócrata te va a resolver ese tipo de inconvenientes. Lo que necesitas es una mirada clara, una estrategia, un norte, ¿no? Capacidad para poder, digamos, y liderazgo para poder incluso enfrentarte a actores hegemónicos que a veces quieren perdurar por intereses, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que desterrar. Y para eso también, obviamente, ya cuando lleguen las elecciones tenemos que evidenciar bien quiénes son ese tipo de actores que realmente buscan el bienestar público y no el interés privado, ¿no? Bien, Fran, gracias, un fuerte abrazo. Muy amable por estar esta mañana con nosotros. Con todo gusto, Jesús, y también a todo el panel y a todo el público de Exitosa. Bien. Nos vemos. Y sí, estos temas se tienen que tratar en conjunto. Yo no soy experto, pero sí, ustedes conocen esta situación. Que acaba Dimitri. de señalar, Fran, dice que hay que mirar en estas nuevas elecciones. El gran problema, yo no quiero ser pesimista acá, pero quiero ser realista. ¿Quiénes se van a presentar en estas nuevas elecciones? Partidos políticos que no son partidos políticos, que no tienen ninguna ideología, no tienen ningún plan. Simplemente son organizaciones inscritas, ¿no?, en el Jurado Nacional de Elecciones y que de alguna u otra manera son feudos de ciertas personas en la que terminan siendo combis electorales, venden, alquilan sus espacios para que cualquier persona llegue al Congreso, llegue a la alcaldía, llegue a ser alguna autoridad. ¿En esas vamos a confiar? Si alguien me dice qué autoridad o qué liderazgo tenemos en el centro, en la izquierda o en la derecha, ninguna. Lo que tenemos son personas que se cambian de camiseta por doquier sola y exclusivamente con el afán de alcanzar el poder porque sabe que el poder está ligado a la corrupción y la corrupción está ligado a hacerse rico en el Estado. Dimitri, este tema de la inseguridad ciudadana es un tema bastante amplio en realidad, es un tema que amerita una discusión constante y sobre todo escuchar al público. Pero permíteme dejar el tema ahí de la inseguridad ciudadana. Tú has sido ministro del Interior durante un tiempo bastante corto en realidad. Pasemos a lo personal y lo político también. Hay mucha gente que cuestiona el gobierno de Pedro Castillo y fue un gobierno realmente malo para este país. Yo incluso lo cuestiono, ¿no es cierto? La pregunta es si tú tienes algún tipo de autocrítica respecto a tu papel dentro de ese gobierno, ¿no? A ver, porque yo no voy a decir la persona que me preguntó, pero es una persona con la que tengo una gran amistad. Yo incluso también te cuestioné, creo que... Me preguntó, ¿y por qué aceptaste? Yo le dije, bueno, yo he venido trabajando en el Estado, no ayer, no ahora, 23 años de mi vida en distintos espacios, en distintos niveles, y como cualquier funcionario, quiero tomar las riendas de una institución para hacer lo que he aprendido en todos estos años. Y por eso acepto, no me ponen ninguna situación en la que yo no deba aceptar porque tenga que hacer algo que no quiera, no. Me dio la libertad, por eso que yo llevé a mi viceministro, que fue también el general Martín, se me dio ahorita el apellido, pero la idea era que desde ahí yo podía plantear la posibilidad de hacer un cambio en lo que era la seguridad ciudadana. Desgraciadamente me encontré con lo que siempre uno se encuentra. Ok, pero para ti, ¿fue o no el gobierno de Pedro Castillo un gobierno corrupto? No lo sé. Tú estás con una acusación bastante seria, ¿no? Yo no tengo ninguna acusación. O sea, bueno, no a nivel de Ministerio Público o Poder Judicial, porque todavía eso no está en desarrollo, pero sí se dijo que tenías, por ejemplo,
¿O tuviste relación con un investigado que forma parte de procesos he tenido contra Pedro Castillo, relación, ¿no? El llamado español? Sí, he tenido relación con mucha gente durante 23 años de mi vida, con mucha gente. Y me he sentado con tirios y troyanos. Pero eso no quiere decir que yo haya actuado de manera ilícita o ilegal, o alguna resolución en el periodo en el que yo he estado esté vinculado con algún acto ilícito o haya nombrado a alguien que no cumplía con los roles o las capacidades o la ley de idoneidad. No ha pasado eso. Se dijo muchas cosas y todas aquellas cosas que se dijeron sobre mí eran totalmente mentira. Lo único que era verdad es, ¿se ha reunido? Sí, pues me he reunido con mucha gente. Durante 5 semanas tú te reúnes todos los días con mucha gente. Pero esta gente con la que te reunías Pero es que no todos, no te pidió a ti nombramientos. No, además hay mucha gente que me llamaba y que yo no voy a decir su nombre, para pedirme espacios en el Estado. Y que ahora aparecen como contrarios al gobierno. Me llamaban a pedirme espacios en el Estado, pero yo no era quien regalaba espacios. Si ustedes ven el equipo que yo conformé, era el equipo principalmente el mismo equipo que llevamos con el doctor Abelino Guillén. Y segundo, profesionales de alto nivel. Ninguno de ellos está cuestionado. Tengo que irme a la pausa y cerrar este tema. Solo una cosa muy puntual. Se ha pedido 34 años de cárcel para Pedro Castillo el día de ayer. ¿Cómo es eso? Por rebelión, por el tema del autogolpe. Me parece un exceso en el tema de los años, ¿no? O sea, que investiguen y que sancionen todo lo que tengan que investigar y sancionar. Pero me parece un exceso, ¿no? ¿Seguro? Sí, me parece un exceso. ¿Qué? O sea, por matar a 9 estudiantes en la Cantuta, 25 años, 35 o 34, por un intento me parece un exceso, ¿no? Justamente es uno de los problemas que tiene este Código Penal, que ahora, por ejemplo, matar a una persona te puede dar 25 años de cárcel y abusar sexualmente 35. Entonces prefieres matarla antes que abusarla, o abusarla y después matarla. Ese es otro debate en el que quiero entrar más adelante, porque tú eres especialista justamente en el tema de esto de lo que significa la persecución del delito a nivel digital, ¿no es cierto? Y tiene que ver con menores de edad. Y ya te invitaremos más adelante para eso. Sí. Bien, Dimitri Senmache, ministro del Interior con nosotros, Fran Casas también, especialista en temas de seguridad. Este es un amplio debate en diferentes ámbitos y lo que nos toca a nosotros siempre es estar correctamente informados para poder cuestionar a la autoridad y exigir un poco más. Ese es nuestro rol como ciudadanos.